quiero presentarles a alguien que le ganó al cáncer, sobrevivió a una intoxicación por monóxido de carbono y también caminó sobre los escombros de las Torres Gemelas, en donde participó del equipo de rescatistas que auxilió a las víctimas del atentado del 11 de septiembre. Imagínense estas vivencias, ¿no? Esta persona se llama Alejandra Schiappa, y ella estaba cursando un doctorado de genética del Alzheimer en Nueva York cuando ocurrió el ataque a las Torres Gemelas, y con ella estoy en contacto. Alejandra, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo te va? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por esta comunicación. Por favor, un placer recibirte, Alejandra. Alejandra, ¿dónde estás en este momento? Dime. ¿Qué ven tus ojos? En Buenos Aires. Uh-huh. Veo edificios y nublado porque está gris, horrible, y unas lindas plantitas que tengo en el balcón. Mira, sos de la plantita. Ahí está, sos de las plantitas. ¿Le das importancia a tener tu espacio verde? Sí, pero por ahí soy media, poniéndose unas plantas que traje de la casa de mi mamá, ¿viste? Una palmerita y unas numerolídeas que me encantaban cuando era chiquita, yo soy de Tandil, y vi que crecían ahí y dije, ay, me llevo a ver si me prenden, y justo me prendieron y ahora están florecidas. Pero sí, soy muy de observar eso, o tengo unos pajaritos que alimento, parezco la loca, ¿viste? Del Central Park, de esa película. Sí, la loca del Central Park, tal cual. Bueno, todas las mañanas tengo como 15 gorriones, que no me preguntes por qué, desde la pandemia, por ahí porque les di amigas, vienen. Y esta es la hora, o sea, viene la mañana y si me vengo me siento justo en una ventana que da al balcón acá en la cocina, que me encanta la cocina, entran a aparecer, y si no abro me golpeo en la ventana. Es muy bueno. Entonces, todas esas cosas, vos cuando me preguntás qué observo en este lugar, todo eso sucede. Uh-huh. Después hay edificios, hay, bueno, polución, todo eso que no mira. Exactamente. Bueno, vamos, subite al DeLorean conmigo y vamos a poner 11 de septiembre, 20 años atrás, donde Bien. Esta tragedia yihadista del Al-Qaeda que se llevó casi 3.000 personas con la destrucción de las Torres Gemelas. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Dónde estabas? Y qué era de tu vida en Nueva York. Bueno, en ese momento estaba en New York, yo vivía en el Upper West Side, y bueno, en ese momento justo cuando salí, vi en un televisorcito que había chocado un avión contra una de las torres, y el portero me lo comenta y yo digo, ¿qué? ¿Viste? Miré ahí y justo vi el segundo impacto del segundo avión contra la torre. Y bueno, eso es lo que cuento siempre, ¿no? De ahí seguía mi trabajo como la rutina habitual, subí a un subte, en el subte me di cuenta que no era normal. Algo no estaba bien. Algo era, claro, digo, esto es muy fuerte, es como un atentado. Y le comento a alguien que estaba sentada al lado mío, que habían chocado 2 aviones en las Torres Gemelas, y ella me miró y me dijo, ¿estás loca? Y se corrió 2 asientos. ¿Are you crazy? Así, literal. Y digo, es más, creo que no, mira, no me, pero yo siempre, vos sabés que yo digo, me preguntó, pero en realidad, lo afirmó. Yo me acuerdo, me dijo, you're crazy. Y se dio, claro. ¿Viste? ¿No? Como, porque es verdad, fue así, ahora que me lo decís. Y dije, wow, ¿viste? Ahí es como que la verdad me cayó la ficha, y me acuerdo que dice la señora Cruz, y dije, por favor, señor, que no toque el subte, porque cuando vos asumís eso, todo es posible, ¿entendés? Claro. Si eso que era una locura, que explote el subte, ¿por qué no? Si bueno, una tras otra, digo. Exactamente, una sucesión de atentados puede subte, ser. Claro, ese subte venía de las Torres Gemelas, o sea, no era otro que estaba lejos ni nada, era la línea A que viene desde el Brooklyn, pasa y viene desde el sur de Manhattan hacia el norte de Manhattan. No era tan alocado el pensamiento. Bueno, conclusión, salí en el norte de Manhattan, donde estaba el laboratorio, y ahí era un caos la calle porque había puentes por donde salían para New Jersey y demás los autos. Y nada, entré a mi laboratorio, empezamos a buscar a la gente que conocíamos, no entendíamos muy bien qué pasaba, los teléfonos no andaban, era todo, viste, era todo como una incertidumbre que no sabías bien qué tenías que hacer, qué no.
hasta que a las 10:30 de la mañana, todo esto pasó en 1 hora y media, ¿no? Como Ujú. ustedes lo vieron. Sí, sí. Llamó mi mamá por teléfono y desde el teléfono ella estaba acá en Buenos Aires, en Cali Callao, y tenían un restaurante y estaba mirando todo el restaurante, se había parado todo el restaurante a mirar el televisor, ¿no? Era lo único que estaban haciendo. Ujú. Y mamá llamando de ahí y gritándome que se habían caído las Torres Gemelas, que no había más torres en New York. Y me decía, anda a tu casa, encerrate, no hay torres en New York. Y yo ahí pensé que ella estaba loca. Esto me Claro. digo, bueno, está Claro, porque es muy lo mismo, fuerte la misma cuando uno sensación, llega ¿no? a Nueva York y ve las Torres Gemelas, que te digan de Sí. repente que no están las Torres Gemelas y bueno, No, es un es que comentario fuerte. claro, es como que a ver, no es posible, no me puedes estar diciendo esta tontera, no es posible. Aparte las conocía, había estado arriba, conocía el área, no era algo que, viste, Mm. vos hablás y no sé de qué me estás hablando. Entonces, bueno, tuvimos que salir entonces, con una compañera, Lorraine, eh, enfrente a un bar a mirar un televisor. Y ahí vi cuando cayeron las dos torres y Julián estaba hablando, y bueno, en ese momento dije, bueno, yo voy a ayudar, seguro van a necesitar médicos. Y hablé con mi jefe me dijo que vaya, que haga lo que tenga que hacer, y fui y me alisté en la American Red Cross, que era el único lugar que creí que podía ayudar, no, la verdad no sabía bien dónde, fui directo ahí, ¿Cómo se y organizaron? Contanos un poco, eso es muy importante porque tener una contingencia de estas características inusitadas para el mundo, yo no sé quiénes o cuántos pueden estar preparados para organizar una contingencia de este calibre y hacerlo de una manera profesional, ordenada y de lo más cuidada posible, no solamente para ver si pueden encontrar vida, sino también por la vida de quienes están trabajando en el rescate. sí, mira, la verdad que al principio era todo mucha desorganización, pero por la magnitud de todo, entonces iba mucha gente a donar sangre, eh, viste que después no sé, empezaron a decir que no donen más porque no saben dónde poner los tubos, ¿no? O sea, Mm. viste, la primera reacción fue donamos sangre. La gente de seguridad dijo, donamos sangre porque va a haber muchos heridos, se va a necesitar mucha sangre. Entonces después a las horas dijeron que no porque, o sea, tampoco era que veían como que iba a haber muchos sobrevivientes, ¿no? Y ya no sabían dónde guardarse los tubos. Entonces, después había que esperar que lleguen gente, como que se iban, muchos de los voluntarios o los grupos voluntarios se tenían que ir como, viste, autopresentando porque había problemas de comunicación. Aunque no lo creas, no andaban los teléfonos, los celulares se cortaban, los teléfonos en línea, fue muy loco todo durante muchas horas. Ujú. Entonces, a nosotros mientras iban organizando, estuvimos esperando 6 horas y nos dijeron, bueno, vengan mañana a las 6 de la mañana, porque el 11 era todo caótico. Imagínate que hubo, creo, 25.000 heridos y, bueno, miles de muertos, pero eso era en la ciudad de Buenos Aires, de New York, estaban Mm. colapsados todos los hospitales de Manhattan y de los alrededores, Sí. ¿sí? Entonces ¿Qué? era mucho caos. La gente que, aparte, imagínate, seguían los aviones en el aire, ¿no? Que otro pega en el Pentágono. Claro, y ahí empiezan las Eh, conjeturas. ¿Qué puede llegar a pasar después? El durante, puede todo, llegar a claro, estallar algo más, puede haber algún claro, dispositivo, algo sincronizado durante el día. Bueno, se abren un montón de todo, interrogantes. ¿Dónde te tocó todo era trabajar? ¿Quién, incertidumbre. quién lideraba el equipo donde vos trabajabas? ¿Y qué viste? ¿Por dónde anduviste? ¿Cómo Mm, en el propio lugar sí. y entre los escombros? Contanos eso. Mira, nosotros nos mandaron a Ground Zero, por eso te digo, eran como etapas de organización a medida que todo iba bajando y se iba teniendo un panorama un poco más claro. A un grupo, nosotros estábamos en Chelsea Pier, que era cerca de ahí, nos mandaron en un colectivo, siempre digo, al Ground Zero directo. Entonces vos pasabas una calle y New York, que era una ciudad fabulosa, pasaba a ser el caos y el horror absoluto. Era toda destrucción, todo gris, todo fuego, todo sirena, eh, olor a combustible quemado de avión que lo tenías impregnado en la piel, más todo lo que veías, que nada, era muy difícil entender la magnitud de lo que estabas viendo. A medida que iban, o sea, nos íbamos organizando a medida que surgían las necesidades, porque en cada momento iban cambiando las necesidades, ¿entendés? O sea, al principio íbamos aprendiendo, era como que ibas aprendiendo en el campo, ¿sí? Por ejemplo, todo ese humo negro gris que vos veías era un polvo que eran como astillas de hierro. Entonces venían con problemas en los ojos o en la piel
¿no? Porque ¿viste? Te limpiabas, entonces al principio se pasaban como trapos húmedos y veías que empezaba a irritarte la piel, ¿entendés? Venían todos con las caras rojas, como irritados. Entonces descubrió que había que ponerse mucha agua, ¿entendés? Te tenías que lavar con mucha agua, no te tenías que humedecer, porque era como que algo se activaba, no sabemos muy bien qué ni cómo. Entonces, por eso es lo que te digo sobre la marcha, ¿no? Estos eran primeros auxilios, momentos de la gente que estaba rescatando, bomberos, policías, todos los que estaban ahí. Después ibas viendo, bueno, los ojos habíamos también, había que limpiar ojos y tratar ojos y demás, porque mucho daño en los ojos, de todas esas astillas, lo que volaba, lo que explotaba, lo que caía, ¿sí? Entonces empezaron y era todo así. Llegaban primero los barbijos, después iban cambiando los barbijos. Yo tuve un barbijo celeste, después vino uno con un filtro, después ya vino otro que era como una máscara que tenía un filtro, ya después andaban con máscaras con 2 filtros, ¿sí? Porque empezaron a medir todo lo que había en el aire. Claro. ¿Viste? Había asbesto, había monóxido, había, no sé, ya no quería ya ni saber qué había. Entonces, todo eso era como que se iba descubriendo en el lugar. O sea, la magnitud, nadie estaba preparado y nadie sabía qué era lo que podía pasar, por eso pasaron muchas cosas, ¿no? Eso era por un lado, la otra era en el lugar donde estaban los escombros y demás, que era el lugar que uno quería, lo que se buscaba era el rescate. Por un lado, digamos, estaba el tratamiento que se hacía para los que estaban trabajando, tratando de ayudar, que era esto, respiratorio, ojos, traumatismos y piel, y después yo estuve en un lugar que era como de crisis psicológicas, a los que rescataban y no estaban acostumbrados a lo que podían encontrar, ¿no? Seguro. Y ver semejante cuadro de cosas que nadie estaba preparado. Entonces los escuchábamos, muchos eran latinos, entonces yo escuchaba, los médicos que ven ahí, casi todos eran muchos americanos, entonces el latino, digamos, no era el idioma base, y uno cuando hace crisis se expresa mucho en su idioma. En su idioma natal. Y bueno, entonces ahí decidimos sacarlo, ¿viste? Y cero, decir, ya está, ya ayudó, sáquenlo, no, se va a arruinar en su vida, después hay que recuperar a esta persona, ¿no? Entonces empezaron a ver que esas cosas había que tratarse in situ, ahí, ¿sí? No es que aparecían dentro de 15 días cuando vos ya te fuiste, pasaban ahí las crisis. Sí, era todo en el momento. Claro, y así iba como evolucionando. Yo estuve 3 días, ¿no? Estuve el miércoles, jueves, viernes, ¿no? Del 12, 13, 14. Y bueno, después empezamos a ver que había gente en los edificios que también había que sacar, porque si algo pasaba en esos edificios, no había manera de rescatarlas. O sea, los bomberos, imagínate, que de los bomberos habían muerto 355 bomberos dentro de las torres. Es una cantidad infernal. Increíble. Más allá que hay muchos bomberos en New York. ¿Sí? Pero eran bomberos que fueron a ayudar a entrar, no salieron. Entonces los bomberos que estaban ahí y que vos veías ayudando y tratando de buscar, viste, desesperadamente a sus compañeros, también los encontrabas sentados llorando como niños en los cordones de la vereda, te abrazabas y, viste, le dabas el peso, no sabías ni siquiera qué decirle, no sabías cuál era. Claro, porque no sabías cuál era la realidad. Si él se salvó, otros te decían, otros hablaban y te decían, otros se sentían culpables por estar vivos. Sí, o tendría que haber ido yo, esas cosas que pasan en ese momento. O alguien que lo sacaron, a mí me sacó y el que me sacó quedó dentro. Bueno, no sé, cosas muy, viste, muy fuertes desde lo humano y desde... entonces, los edificios que había alrededor, con gente viviendo, que alrededor es enfrente una cuadra, ¿no? No era mucho más lejos. Que habían visto cómo cayeron las torres, cómo pegaron los aviones, bueno, y todo lo que vieron, que era un mundo, ¿sí?, desconocido de cosas que nadie quiere ver, estaban ahí en esos edificios, y si no los sacabas, y se prendía fuego, por decirte, un departamento, porque te olvidabas una vela, porque no había luz, o sea, era una escalera, el que evacuamos nosotros era una escalera en el centro del edificio, y sin ventanas, ¿viste? Como otras construcciones medias antiguas, ¿viste? Que antes hacían. Hoy es distinto, pero bueno. Alejandra, entonces, ¿qué te trajiste digo emocionalmente, y cómo lo fuiste digiriendo, y también de ese momento de tu labor por allí? Mirá, yo lo que siempre digo, que fui privilegiada porque fue muy duro a veces el interpretar lo que uno pudo vivir y todas las emociones que posteriormente a eso
aparecen, ¿no? Pero lo que te traes es un aprendizaje increíble de, de la humanidad, creo. Digo, de la humanidad, de los valores, de la fuerza. eh, Como es la maldad extrema, es la bondad extrema. Todo lo que ves de uno mismo que sos capaz de hacer, que no sabías. Lidiar con aniquilar el ego y sentirte totalmente inútil hasta después entender que hiciste lo que pudiste con lo que sabías y lo hiciste bien, ¿sí? Y aceptarlo. Eh, o sea, hay un montón de aprendizajes que inclusive se te van develando como con el correr de los años, ¿no? Mirando para atrás, entendiendo los hechos, entendiendo quién eras en ese momento. Yo tenía 30 años, ya, sí, las miradas, bueno, todo eso. Después a mí me llevó a convertirme en quien quería ser, con lo cual, por eso te digo el privilegio de estar en ciertos lugares que en su momento eran muy, o sea, son feos, que por ahí no son lugares que elegirías, ¿no? O sí, bueno, yo elegí, pero no sabía dónde iba, pero digo, desde ese lugar aprendí, es mucho más grande, en mi caso fue como un crecimiento postraumático, ¿sí? En vez de que sea un estrés postraumático, fue un crecimiento postraumático. Creo que a partir de esa experiencia y haber atravesado toda esa experiencia con todo lo que tuvo, salís como una persona enriquecida, ¿sí? Más sabia, más poderosa, más consciente. Esto te lo digo con los años, no te lo digo y con en un las charlas momento. y con las charlas que has dado. La gente te sigue, Claro, tu Insta es doctora, guión bajo AZ. exactamente. Por ahí la van Sí, a buscar como Alejandra Schiappa, no la van a encontrar. por Es ahí aparecen las dos, creo que claro, aparecen las dos, por aparecen las las dos, dudas. pero la siguen más como arroba doctora, la abreviación DRA, guión bajo AZ. Ahí Sí. está. Tengo noticias. Sí, Espera, y te digo una cosita más. sí, Y una claro. de las cosas que me traje, y esto fue muy enriquecedor, y permitime Sí, contártelo, adelante. de ese día no me traje absolutamente nada, excepto la ropa que tenía puesta, que es la que conservo, y los barbijos, y todo eso que tenía puesto lo conservo. Eh, Porque cualquier cosa que tocabas de las torres era como mal, como muerte, ¿entendés? Ujú. Y mirá que había cosas, ¿eh? O sea, hubo gente que se robó cosas. Sí, Yo, por sí. ejemplo, en un día estaba en un anticuario sentada con los bomberos y yo miro y digo, ¿qué es esto? ¿Viste? Vi unos jarrones, ¿viste? Chinos, Ming, de la dinastía no sé cuánto, un Sí, anticuario, imagínate. sí, un anticuario. Destruido y nosotros te damos tirados los sillones porque necesitamos descansar. O sea, Sí, había sí, muchas cosas de una valor confusión de que, valor, de claro, valor que la situación sobrepasa absolutamente todo lo que lo material, lo histórico, lo de exacto. dinastía que puede ser y que no es ni más ni menos que la vida misma y el sentido de la vida. Exacto. Y con eso te quiero decir esto. Al año, cuando fue el aniversario, el primer aniversario, yo fui nuevamente al Gran Cero y entré con todos los familiares de las víctimas Mm. al mismo lugar. Y en ese momento se hizo un sepelio de 3.000 personas, que muchos de ellos, hoy se sabe que son más de 1.000, no tienen ni ADN o sea, algunos no tienen la certeza de que tuvieron porque no tienen ADN y otros no tienen directamente nada corporal, ¿no? De la persona, Claro. solo un ADN que los identificó. Y empezaron a hacer montículos de piedras y ponían la foto y velas y empezaron a hacer sus duelos, ¿no? Entonces yo lloré y la verdad que hice duelo con un montón de desconocidos y en ese momento tuve como la necesidad de levantar unas piedras y pensé en las familias argentinas, las 5 familias argentinas, que dije, quizá algún día quieran esto, ¿no? Pensando en ese algo, ¿sí? En Claro. esa necesidad Un material de pedacito de algo, la, claro, de la tierra darles, donde estaba su familiar. claro, esas piedras para mí tuvieron el sentido de esas personas no identificadas y el sentido de esas vidas historias que no iban a ser contadas. Y Ujú. las traje, las tuve 20 años guardadas, 20 años. Y este año, cuando me hace una nota a La Nación, le digo a la periodista, mira, y hablamos de esas piedras que me hubiera gustado darse a los familiares. Ella me dice, yo le hice a algunos familiares una entrevista y yo me animé porque nunca quería invadir. Le dije, no le preguntás si quieren conocerme porque me encantaría este 11 de septiembre conocerlos y poder intercambiar en estos 20 años historias, quiero saber qué les pasó, viste, cuando decís, o sea, uno queda muy conectado con eso, ¿no? No es algo que te desconecta, sino que te Seguro. une. Y ellos, Mariana Grisham, era la hermana de Guillermo y de John, perdón,
Mariana Chalkov, que era de Guillermo Chalkov, la hermana, y los hermanos de Pedro Grisham y la hija de Pedro Grisham, que hoy tiene 29, Camila, y tenía 9 años en ese momento, que fueron 2 víctimas argentinas, dijeron que sí. Así que el sábado, el 11 de septiembre a las 11 de la mañana, nos juntamos en un bar de San Isidro con los familiares y compartimos nuestros sentimientos, experiencias. Cada uno preguntó lo que necesitaba saber, cómo fueron estos 20 años, qué les pasó. Y bueno, y puse ahí las piedras y cada uno agarró sus piedras. Y bueno, sabes lo sanador que fue ese encuentro. Cerrar, Para cerrar todo. el Y círculo, emotivo, ¿eh? cerrar el círculo, ¿no? Es cerrar el Emocionalmente círculo. de muchas emociones y de muchas cosas. Hacer un duelo, Sí, tener algo de sí, esa persona, tener a la persona, saber que alguien sí, estuvo ahí, que en ese momento es el nexo que sos vos. La gente te va a seguir sí. seguramente a través no solamente por esta nota, sino por todo lo que comunicás por las charlas. La pueden seguir en Instagram como @ la abreviación de doctora, DRA-AZ, a Alejandra. Alejandra, te agradezco enormemente el No. contacto, gracias por este momentito que nos has brindado y también por estas emociones que hemos compartido. Gracias, Sebastián, a vos. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Cariños. Gracias. Alejandra Schiappa estuvo allí ayudando a el desastre de las Torres Gemelas, el atentado que llevó 3.000 personas. Una argentina que voluntariamente dio parte de su tiempo y de su vida para ayudar en ese momento.